porque Él vive. Amén. Él vive. Dios envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya. A ver, y todos lo cantamos. Porque Él vive, espera el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues mi Señor es siempre fiel. Él cambiará tu llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá. Porque Él vive, espera el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vale la pena el vivir por mi Jesús. La gloria a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese Dios maravilloso. Amén. El único a quien adoramos. Único Dios entre todos los dioses. Amén. Y vamos a cantar, porque no hay nadie como Él. ¿Quién como el Señor? Nadie. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso
Señor. Habita Él en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la congregación. Todos los santos alaben su nombre. Amados hermanos, buenos días. Comenzó ya el calor y comenzamos a fatigarnos un poquito. En esta mañana todavía vamos a continuar con la serie de temas en base a los nombres de Jesús. Ya hemos desarrollado Admirable, Cordero de Dios, y ahora estaremos viendo el nombre Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Y quiere el Señor que podamos a través de este mensaje poder entenderlo mejor, entenderlo más, y también que se despierte nuestro corazón a seguirlo cada vez más, que seguirlo de una manera cada vez más comprometida. Vamos a tener un momento de oración, oramos, leemos la Escritura y comenzamos a desarrollar el tema Jesús, el pan de vida, 5 reflexiones para entender lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre, te adoramos con todo el corazón en esta mañana y te rogamos, Señor, que seas hablándonos con tu palabra como siempre lo haces, añadiendo, Señor, a nuestra vida cada vez nuevos conceptos y nuevas razones para seguirte con todo el corazón. Señor, revela a tu Hijo cada vez más en nosotros, oh Dios, y haz que nosotros mismos, Señor, podamos tener una comunión cada vez más íntima con el Creador. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a San Juan, capítulo 6, versículos 24. San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 42. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 42. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ustedes. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Muy bien, hasta ahí la lectura de la palabra. Jesús, el pan de vida. El pan va a representar en todo tiempo las necesidades humanas. El pan va a representar en todo tiempo las necesidades humanas. Dicen, tienes que saberte ganar el pan. No se refiere a que vamos a trabajar por pan, un sol de pan o 2 soles de pan diario, sino que el pan va a representar todas las necesidades que nosotros tenemos. O sea, en todo tiempo, el pan representa las necesidades humanas, lo que nosotros necesitamos, lo que toda persona realmente necesita. Estaba leyendo que hay un grupo creciente de personas que van a comprarse un televisor nuevo, lo más grande posible, para ver el mundial. Se está convirtiendo en este sector una necesidad, la necesidad de ver los partidos del mundial en una pantalla grande. Y este sector lo llama necesidad. ¿Realmente es una necesidad? Definitivamente no. Pero el mundo va creando necesidades que no lo son. Y no solamente eso ocurre hoy, sino eso ha ocurrido siempre, crear necesidades que no lo son. Es interesante, hay un estudioso que ha trabajado bastante lo que son la clasificación de las necesidades, reconocido mundialmente, un hombre llamado Manfred Max Neef. Este investigador ha trabajado diversas tesis y publicaciones con respecto a las necesidades humanas. Y este investigador ha trabajado y ha investigado y sustenta que hay 4 campos de las necesidades humanas, es decir, lo que el hombre necesita. Primero, según estas investigaciones, dicen que el hombre, la primera necesidad que tiene es la necesidad del ser, es decir, el área inmaterial. La primera necesidad real del ser humano es su necesidad de su mundo inmaterial, es decir, la espiritualidad. La espiritualidad viene a ser la primera necesidad humana. El mundo espiritual es aquel que usted no lo puede medir, tampoco lo puede pesar, ni tampoco lo puede envolver. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de condiciones. El ser es lo primero que el hombre busca llenar. ¿Quién soy yo? El ser viene a reunir las primeras necesidades. Es decir,
¿Cómo puedo tener paz en mi corazón, en mi ser interior, en mi alma, en mi espíritu? El futuro, ¿cómo veo el futuro? Y eso solamente se ve con una reflexión de orden espiritual, porque el futuro no está. Nosotros conocemos el pasado y el presente, que es sumamente breve, porque rápidamente el presente se convierte en pasado. Pero saben que el futuro no lo vemos. ¿Por qué? Porque es inmaterial, no se ve. Y por eso que el área espiritual del hombre viene a ser lo primero, la primera necesidad real del ser humano, según este investigador, que no es cristiano. Es interesante su estudio, porque él está haciéndonos entender que lo primero que el hombre debería de buscar es llenar su ser interior. La segunda necesidad del ser humano es la necesidad del tener. El tener cosas es el segundo campo de las necesidades humanas. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué tengo? Y ahí en lo que yo tengo viene a estar, por ejemplo, los alimentos. Tengo para comer, tengo para vestirme, tengo para estudiar. Ese es el segundo campo de las necesidades humanas. Este investigador nos va a decir que la segunda cosa que realiza el ser humano es el tener. No es la primera. La primera es el ser interior. El segundo recién es el tener. Tener alimentación, tener vivienda, tener un trabajo, tener seguridad. El tener es la segunda cosa que el hombre busca. ¿Y qué es una necesidad? Claro que es una necesidad el tener, pero es una segunda necesidad. La tercera necesidad del ser humano es el hacer. Es decir, lo que hago. ¿Qué sé hacer? Y es interesante, porque la persona que no sabe hacer nada se siente frustrada. Pero cuando alguien ya sabe hacer algo, comienza a llenar el corazón, comienza a llenarse de una satisfacción. El hacer. ¿Qué sabes hacer? Soy zapatero, sé arreglar zapatos. Soy un maestro de obra, sé levantar casas. Soy una costurera, sé hacer vestidos. Esa respuesta de lo que yo sé hacer es algo que me llena y por lo tanto viene a ser la tercera necesidad del ser humano, el saber hacer algo, el saber hacer. La persona que no sabe hacer nada o sabe hacer muy poco o no es bueno en lo que hace, no se siente satisfecho. La cuarta necesidad del ser humano tiene que ver con el estar. Según este investigador, va a decir que la cuarta necesidad que busca un ser humano es ¿dónde estoy? Es decir, ¿con quiénes me relaciono? ¿Con quiénes me rodean? ¿Quiénes están a mi lado? Las personas que están a tu lado pueden ayudarte a cubrir esa necesidad de relación. O también pueden frustrar tu vida. Así que hay 4 cosas, 4 espacios donde el ser humano tiene necesidades. El área espiritual o inmaterial del hombre, el tener, lo que tengo, el hacer, lo que hago y el estar, ¿dónde estoy? Este mismo investigador va a decir que hay 9 cosas donde nosotros tenemos que enfocar las necesidades. Primera, subsistir. Segunda, ser protegido. Tercero, el afecto. Cuarto, el entendimiento, que me entiendan. Quinto, participar, ser parte de algo. Descanso, el descansar. Creación, crear, dar rienda a mi creatividad. Identidad, con quién me identifico. Y libertad, si realmente soy libre. Amados, qué interesante.
estas investigaciones, que se las comparto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, Él es el único que puede llenar todas nuestras necesidades. Porque realmente nunca vamos a tenerlo todo. Realmente nunca vamos a saber hacerlo todo. Y también nunca vamos a tener toda la gente que querramos a nuestro alrededor como nosotros quisiéramos. Y la única manera de poder llenar esta vida sin vivir esa frustración es con algo que lo llene de verdad, con un pan que llene de verdad, que es el pan de vida. El Señor Jesús conoce a su creación, nos conoce a cada uno de nosotros y sabe realmente el drama en que vivimos. Sabe la búsqueda que cada uno hace por llegar a una plenitud, pero la verdad que esa plenitud nunca va a llegar. La única forma de poder vivir en plenitud es con el pan de vida. Aquel pan que representa las necesidades humanas, aquel que puede llenar todas las necesidades humanas. Interesante el trabajo de Manfred Max Neff. Si alguien quiere estudiar un poco más, ahí puede investigar acerca de este erudito y candidato a la presidencia de uno de los países del mundo. Ahora bien, quiero decirles algo más. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, se está refiriendo a un pan superior. Como vamos a ver en el texto, vamos a ver la comparación entre el maná que caía del cielo para alimentar a Israel y el pan de vida que es Jesucristo. El maná que caía del cielo fue un gran milagro durante 40 años. Les cuento la historia. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. En Egipto estaban pisoteados, eran lo último, eran esclavos, no tenían nada. Y Dios los sacó de ahí y los llevó a una tierra nueva. Pero para llegar a la tierra nueva tenían que pasar por un desierto. Los errores que cometieron en la vida hicieron que un viaje de 14 días para algunos o 20 días para otros se convirtiera en un largo suplicio de 40 años. Pero aún así, durante esos 40 años, todos los días, con excepción del día sábado, caía del cielo unas pequeñas bolitas que se llamaban maná. Y con eso alimentó Dios a su pueblo durante 40 años en el desierto. La gente reconocía a Moisés ese gran milagro. Y entonces el Señor Jesús les dice a estas personas que lo seguían en este capítulo, les dice, miren, ese maná que caía del cielo, todos los que lo comieron murieron. ¿Y verdad? Todos los que comieron murieron. Pero el Señor hace una comparación. El verdadero pan del cielo, quien come del verdadero pan del cielo, no muere, sino que vive eternamente. Y luego les exhorta, ustedes tienen que comer el verdadero pan del cielo. Amados hermanos, qué interesante. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y vamos a nuestras 5 reflexiones. 5 reflexiones. La primera reflexión, ¿qué quiere el pan de vida de nosotros? El pan de vida quiere que nosotros lo busquemos correctamente. En los versículos 24 al 27 encontramos que al Señor le hacen una pregunta. Hay 5 preguntas en todo el texto y esas 5 preguntas dan lugar a estas 5 reflexiones. La pregunta que le hacen aquí es, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Qué había sucedido? Para entenderlo quisiera que me acompañen a San Juan capítulo 6, versículo 15.
Noten lo que dice el Evangelio de San Juan 6:15. Ahí nomás, unos versículos más arriba, el texto dice lo siguiente. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué había pasado? El capítulo 6 comienza con la multiplicación de los panes. ¿Qué había ocurrido? Les cuento. Habían como 5,000 personas, 5,000 varones que estaban siguiendo a Jesús. Estos 5,000 venían con mujeres y con hijos. O sea que aproximadamente habían entre 15,000 a 20,000 personas. Porque en aquella cultura solamente se contaba a los varones. Así que habían 15,000 a 20,000 que seguían a Jesús. Estos 15,000 a 20,000 eran gente empobrecida. Habían perdido todo. Estaban en extrema pobreza. ¿Usted se imagina caminar al lado de 15,000, 20,000 personas? ¿Usted qué haría con su negocio si ve que están viniendo 15,000 a 20,000 personas que no han comido durante 3 días? ¿Usted dejaría abierto el negocio? ¿Usted caminaría al lado de esas personas? ¿Saben qué? El Señor Jesús sí se acercó a ellos y tuvo misericordia de ellos y les dio el pan a esas 15,000 a 20,000 personas. Los alimentó a todos y sobró comida. Comieron hasta llenarse y sobró comida. Pero luego la gente no entendió el milagro. El milagro no era comer por comer, sino entender la gracia del Señor. Ese era el milagro. No lo entendieron. ¿Y qué cosa hicieron esta gente? Lo comenzaron a buscar para agarrarlo, capturarlo y llevarlo hacia el centro de Jerusalén y ponerlo como rey en Palestina, que estaba tomada por el Imperio Romano. Y el texto dice con claridad, el Señor Jesús se dio cuenta que venían para apoderarse de él, agarrarlo y hacerlo rey. Un rey político. El Señor Jesús salió y se fue de ese lugar. ¿Saben qué pasa? La gente se olvida que la primera necesidad que tiene es necesidad de orden espiritual inmaterial. Y se va por la segunda necesidad, que es el tener. Y eso, tarde o temprano, genera frustración y no lleva a nada. El Señor Jesús se molestó ante esta realidad y se fue. Se salió del lugar, que se queden solos. Y se fue para otro lado. ¿Saben qué pasó? Cuando no lo encontraron, comenzaron a buscar dónde estaba. ¿Y qué hicieron? Cruzaron el mar de Galilea, se fueron hacia el otro lado, no lo encontraron. Por ahí se datearon que se había ido hacia Capernaum, o cruzaron otra vez el mar y llegaron al otro lado. Y cuando llegaron al otro lado, lo encontraron. Y ahí el Señor Jesús les dice en el versículo 26, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales y las hayas entendido bien, sino porque comiste el pan y te llenaste. En otras palabras, buscaron al Señor, cruzaron un mar, regresaron a otro mar, lo buscaron por montes y lo encontraron. Y el Señor Jesús les dice, me han buscado, pero no con la motivación correcta. Es una búsqueda incorrecta. Hay un dicho vulgar, pero que puede ilustrar las cosas. No es el amor al chancho, dicen algunos, sino los chicharrones. Y buscaban al Señor, no por el Señor, sino por lo que Él les había dado. Es una manera incorrecta
de ver la vida. Buscaban al Señor por las cosas que habían alcanzado, que habían tenido y la posibilidad de tener más cosas. Pero no querían abrir su corazón. No querían que el Señor llene su área espiritual, su vida espiritual, las necesidades que tiene su alma, su espíritu. No querían el pan de vida que venía del Padre, sino querían el pan que sale de la panadería. Amados hermanos, el pan de vida quiere que nosotros lo busquemos correctamente. Y todo esto se resume con esa pregunta. Después de haber caminado tanto, la gente le dijo, ¿y cuándo llegaste acá? ¿Saben qué, amados hermanos? El pan de vida quiere que nosotros lo busquemos correctamente. Vamos a una segunda reflexión. El pan de vida quiere que practiquemos el creer. En los versículos 28 y 29 hay otra pregunta. En el versículo 28 hay esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los pedagogos, los maestros saben que hay dos tipos de preguntas. Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Cuando un maestro hace una pregunta cerrada, está haciendo un poquito de trampa porque está buscando la respuesta correcta. Aquí la gente le está diciendo al Señor Jesús qué debemos hacer. Y Él está diciendo cosas que tienen que hacer. Pero las cosas son obras. El Señor Jesús, que era más maestro que ellos, le va a responder de una manera magistral. Le va a decir, esta es la obra que tienes que hacer. Todo el mundo está esperando. ¿Qué obra? Y el Señor les dice, creer. Esta es la obra que tienes que hacer. Creer. Interesante si le hubieran dicho, esta es la obra que tienes que hacer, pintar las calles, limpiar las casas, limpiar la calle, pórtate bien. No. Esta es la obra que tienes que hacer. Cree en Jesús. Cree en su palabra. Creer. Vive una vida creyendo, no haciendo. La historia de la cristiandad está llena de esta dificultad. Gente que pensaba que por hacer cosas va a agradar a Dios. El error siempre está ahí. Primero es la fe, primero es el creer. Y las obras son el resultado de la fe, el resultado del creer. Las obras no hacen creer, ninguna. La obra de Dios es creer en Jesús. Y cuando uno cree, entonces muestra su fe por sus obras. El pan de vida quiere que practiquemos el creer. Interesante la pregunta en el versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa palabra, poner en práctica, esa palabra significa ¿qué tengo que hacer para que Dios me apruebe? Lo único que tenemos que hacer es tener fe en Dios, creer en el Señor. Vamos, hermanos. El pan de vida quiere que practiquemos el creer. El creer es una práctica. Una práctica. El creer es una práctica. Vamos a un tercer punto. ¿Qué es lo que quiere el pan de vida de nosotros? El pan de vida quiere que aceptemos que vino de Dios y que Él es el único que puede llenar todas nuestras necesidades.
En los versículos 30 al 40, 30 al 40, particularmente en el versículo 30, hay otro grupo de preguntas. ¿Qué le preguntan al Señor? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Son bien contestones estas personas que estaban con el Señor. Y le dicen, a ver, dime, ¿qué milagros haces para que creamos en ti? A ver, dime. ¿No estaban contentos con ver a ciegos ver, a cojos correr? ¿No estaban contentos con ver más de 15,000 personas alimentadas con unos cuantos panes y que sobraran los cestos de comida? ¿No era suficiente ver esto para que estos indomables puedan decir, muéstranos qué haces para que creamos en ti? ¿Qué obra haces? Bueno, interesante lo que dice el Señor en el versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el Señor le da una enseñanza profunda en esto. El pan que da sentido al mundo es aquel que descendió del cielo. Y noten lo que dice el texto. El texto dice, y da vida al mundo. Esa palabra da vida al mundo, en griego significa aquel que da el movimiento al mundo. En el mundo material todo se mueve. Las piedras están en movimiento. Todo se mueve. Los que saben física entienden mejor esto. Todo está en movimiento. ¿Y quién provee la energía para ese movimiento? El que da movimiento al mundo. El que da vida al mundo. El movimiento es lo que va a dar sentido a las cosas. Y es interesante porque el Señor Jesús les está hablando y les está diciendo, miren, el pan de vida es lo que viene del Dios, lo que viene de lo alto. Y eso que viene de lo alto es lo que da sentido a todo este mundo material. Así que el Señor lo que está diciéndoles a estas personas que lo estaban cuestionando, le está diciendo que el origen de todo es Él. Él es el que da sentido al mundo. El pan de vida es aquel que cubre las necesidades de todos los hombres, pero también el pan de vida es aquel que cubre lo que necesita todo el mundo material. Cuando la palabra dice, yo soy el pan de vida, el Señor Jesús está señalando que Él es el único que puede dar sentido a toda la humanidad y Él es el que da sentido a todo lo creado. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que da movimiento al mundo. Qué interesante. Ellos le dijeron en el versículo 34, Señor, danos siempre de este pan. Parece que estaban entendiendo. Parece que estaban comprendiendo. En el versículo 35, el Señor Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Pero en el versículo 36 les dice a la gente, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
El pan de vida quiere que aceptemos que vino de Dios y que Él es el único que puede llenar todas nuestras necesidades. Pero el Señor Jesús, que conoce los corazones y los pensamientos, le va a decir a la gente que eran multitudes. No estamos hablando de uno, ni dos, ni de tres, ni de cuatro. Estamos hablando de multitudes que estaban ahí. Recuerden que eran multitudes las que querían ponerlo como rey. Y ahí estaban estas multitudes delante de él. Y le dice, bueno, esta conversación puede seguir, pero no crees en mí. El Señor les está revelando lo que hay en el corazón. Y encontró que un buen sector de este grupo que estaba allí no creía en Él. Él les dijo muy bien que Él era el pan de vida. Les dijo muy bien que el que venía a Él nunca tendría hambre ni sed. Y se refería al hambre y la sed espiritual. Que iba a estar colmado, que iba a estar lleno. Que si se cubre la necesidad número uno del ser humano, todas las necesidades demás añadidas van a caer en su propio peso. Por eso que un creyente está en paz en su corazón, está en paz con sus necesidades, porque sabe que tiene un Señor en el corazón, al lado de él y en su vida, que va a ayudarlo a entender cada minuto, cada momento y cada día de su vida. Amados hermanos, el pan de vida quiere que aceptemos que vino de Dios y que es el único que puede llenar todas nuestras necesidades. Versículo 40. Miren lo que dice el texto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hace poco estábamos comentando que el texto bíblico dice que Él es el que ha venido de Dios y que da movimiento a todo lo material, a todo lo creado. La Biblia dice que todo lo material va a pasar, todo lo material va a terminar. Pero cuando acabe todo lo material va a quedar solamente el reino espiritual, lo que enseña la Biblia. Pero para estar ahí hay que tener vida eterna. Y para estar ahí hay que vivir la resurrección. Para pasar de este mundo material al mundo inmaterial, tenemos que tener vida eterna en el corazón y tener el poder de la resurrección que nos habla el Evangelio de San Pablo, las cartas de San Pablo. Ahora hay una cosa. Aquí en este texto está diciendo, esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna, y Jesús se compromete a resucitarlo en el día postrero. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entendemos nosotros que en este texto le está diciendo a la gente, no se preocupen, todo aquel que cree, lo llevaré conmigo para siempre. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Vamos a una cuarta reflexión. El pan de vida quiere que creamos que Él vino para darnos vida eterna, lo que mencionábamos. Pero miren las preguntas que aparecen en el versículo 42. Había otro grupo aún fuerte, duro de corazón. El versículo 42 decía, miren lo que decían. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Hablaban de Jesús, ¿cómo dice este? Y miren esas preguntas. ¿No es este Jesús? Nosotros conocemos a su papá y su mamá, son galileos. En Galilea la gente es
de lo peor. ¿Acaso de Galilea saldrá algo bueno? Eso mencionaba. No dice así se referían de Jesús, no dice que del cielo ha descendido. Miren esa manera de expresarse del Señor Jesús, sin temor. Ahí están las preguntas registradas en la Biblia. Y en el versículo 43, como eran una multitud, la gente se esconde en la multitud y comienza sus murmuraciones, sus chismes. Una de las cualidades de los profesores, y seguramente hay más de un profesor aquí, es escucharlo todo. Uno está en la pizarra escribiendo y uno está escuchando lo que están hablando en el último lugar. Los profesores tenemos esa cualidad. Rápido escuchamos todo lo que están hablando y diciendo. Y el Señor Jesús en el versículo 43 le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Entre otras palabras, ya te escuché. Ya te escuché. Pero el Señor Jesús dice algo más. Yo sé lo que estás pensando. Ya sé lo que has hablado. Ya lo sé. ¿Y saben qué? El pan de vida vino para darnos vida eterna. Y a sus preguntas que ellos hacían, el Señor Jesús con paciencia le responde en los versículos 41 al 51. Por ejemplo, les va a decir, verso 45, escrito está en los profetas. Es decir, la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia la habla. Si ustedes, estos hombres, sabían la Biblia, si ustedes saben la Biblia, los profetas dicen todo de Jesús. Dice todo. Pero ¿qué más? En el versículo 48 les dice, yo soy el pan de vida. Ahora es concluyente. Esta es una conclusión. Yo soy el pan de vida. El Señor Jesús se presenta como el pan de vida. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesús les está mostrando a este grupo que estaba cuestionándolo, le está abriendo su corazón y le está mostrando la verdad. Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Conclusión final. Respuesta categórica, corta y final. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Pero hay algo más. Les está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Dice, yo daré por la vida, mi vida por la vida del mundo. Ahora, hermanos, eso nos lleva a la quinta y última reflexión en esta tarde ya. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo que Él dará la vida por el mundo? Nos lleva a una quinta reflexión. El pan de vida vino para darnos su ser en sacrificio por nuestros pecados. Y esto a razón de otra pregunta más que le hicieron. En el versículo 52 hay otra pregunta. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Otra vez, la manera despectiva de hablar. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Bueno, el Señor Jesús le respondió. Le dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué les está diciendo? El pan de vida vino para darnos su ser en sacrificio por nuestros pecados. La primera necesidad del ser humano es su área espiritual.
su mundo inmaterial, su expectativa espiritual, su futuro. Y el Señor Jesús le está diciendo que el pecado es lo que ha derrumbado al hombre y lo que seguirá derrumbándolo. Que la única forma de tener paz en el corazón es con el perdón de los pecados, con el sacrificio de un justo, el justo por los injustos. Y entonces, en este pasaje, les está diciendo que la forma de tener vida eterna, la forma de llegar al cielo, solamente es una: comiendo su carne y bebiendo su sangre. En otras palabras, siendo partícipes de ese sacrificio. Ese sacrificio fue por usted, fue por mí, fue por el que anda por la calle y de repente ni lo sabe, pero fue por toda la humanidad. Amados hermanos, ese sacrificio, quien lo toma como suyo, ha comido su carne y ha bebido su sangre. Eso es lo que representamos en la Santa Cena. El pan y el vino. El pan que representa el cuerpo partido por nosotros. Y el vino que representa la sangre derramada por nosotros. Y cuando tomamos el pan y el vino, representamos que nosotros hemos comido su carne y hemos bebido su sangre. Amados hermanos, el pan de vida vino para darnos su ser en sacrificio por nuestros pecados. Aquí el Señor Jesús va a decir que esta identificación con la cruz es lo que nos hace creyentes. Esta identificación con la cruz es la razón del amor espiritual que tenemos por el Señor. En el versículo 56 va a decir el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, quien entrega su vida al Señor Jesús, que está ahí, representado en una cruz. El que entrega su vida a Jesús, comienza a vivir dentro de Jesús. Y el que entrega su vida a Jesús, Cristo viene a vivir dentro de él. Como dice el apóstol San Juan, nosotros en él y él en nosotros. Este es el pan, dice el versículo 58, que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, la conclusión, vivirá eternamente. Amados hermanos, ¿cuál es el mensaje del pan de vida? El mensaje del pan de vida es que Él es el único que puede llenar todas las necesidades humanas. El pan de vida es el que llena todo el sentido de la creación. Y el pan de vida es el que provee la salvación para nuestra alma. Él ha venido para salvar lo que se había perdido. Cercano estamos de celebrar el nacimiento de Jesús, el pan de vida. Quiere el Señor que nuestro amor por Él se multiplique y crezca. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Y en esta tarde, si alguno de los presentes quiere poner su vida en las manos de Jesús, quiere poner su vida en este pan que vino del cielo, le voy a guiar con una oración. Y quiero decirle que lo más importante en la vida es seguir a Jesús. Es lo más importante, porque va a llenar la primera necesidad que tiene todo ser humano. Vamos a orar.
Padre, te adoramos con todo el corazón. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y grande es tu misericordia y tu bondad. Si alguno de los presentes quiere poner su vida en las manos del Señor, quisiera que ahí donde estés puedas repetir esta oración muy sencilla, tan sencilla como lo es el mismo Señor Jesús. Repite así esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón. Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón. Si alguno de los presentes está con esta oración, quisiera orar por ti, quisiera pedirte que levantes tu mano para hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde poniendo su vida, entregando su vida a Jesús? Quisiera que levante su mano para verle. ¿A alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana poniendo su vida en las manos del Señor? El Señor es bueno y grande es su misericordia. ¿Alguien más en esta mañana poniendo su vida en las manos del Señor, entregando su vida a Jesús? Dios te bendiga, caballero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta tarde poniendo su vida? Dios te bendiga. Dios le bendiga. El Señor consuele su corazón. Dios te bendiga, caballero. El Señor bendiga. ¿Alguien más en esta tarde poniendo su vida delante del pan de vida? Delante del pan de vida, de aquel que dijo, yo soy el pan de vida. ¿Hay alguien más en esta tarde? Vamos a orar. Y quisiera que ustedes que han levantado su mano la levanten bien alto en este momento de oración. Todos los que han entregado su vida en esta tarde, levanten su mano para orar juntos. Vamos a orar. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, te ruego, Señor, que tú bendigas de manera especial a los que están con su mano levantada. Señor, tú estás sobre todos nosotros. Tú lo conoces todo y lo sabes todo. Tienes un tiempo para cada cosa. Y, Señor, todo tiene un lugar. Yo te ruego, Señor, que bendigas de manera especial estas manos levantadas y que le des el entendimiento y la comprensión de tu palabra. Te ruego, Señor, que en el momento que tengan con los consejeros sea un breve momento de bendición, de dirección de lo alto. Te ruego que tu Santo Espíritu, como siempre lo hace de manera apacible, Señor, llegue a estos corazones de una manera especial y les haga ver, Señor, las nuevas realidades que la Biblia, Señor, explica. Te adoramos, Señor, con todo el corazón. En el nombre santo de Jesús, encomendamos a estas personas en tus manos, Señor. En Cristo. Amén.